conversación, el rubro de las librerías, los libreros, como tantos otros, se han visto fuertemente afectados en este contexto que estamos viviendo. Hay cálculos que hablan que se podría decir que el 90% de las ventas en algunos de estos locales han bajado producto de la cuarentena. Queremos conocer qué ideas han surgido, cómo se están reinventando, cómo han hecho frente a una situación tan complicada. Por eso tenemos la comunicación con Fabio Costa. Mucho tiempo ustedes lo podían ver, panelista también de nuestro canal, está detrás de Librerías Bros, pero además también en esta Asociación de las Librerías de Chile. Fabio, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Vivi, muchas gracias por esta invitación, por esta instancia. ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal? Bien, interesados en poder conocer un poco, Fabio, cómo han vivido los libreros, las librerías estos últimos meses. Yo entiendo que se agruparon cerca de 50. Lo interesante que también aquí hay varias librerías, por ejemplo, que son de regiones, para, me imagino, unir fuerzas ante esta situación, poder hacer propuestas concretas. Cuéntanos un poco qué análisis han hecho, qué radiografía puedes entregarnos en cuanto a la situación que están viviendo. Claro, efectivamente, oficialmente el actual directorio se forma el 1 de junio, lo que podría tomarse como un hito de la formación de esta asociación, pero es una idea que viene hace un par de años, que ahora vuelve a agarrar fuerza y fuerza suficiente como para que se llegue a concretar como está funcionando hoy día, un poco por la urgencia, ¿ya? Hoy día, el último cómputo que fue hace unos días, llevábamos más de 60 librerías asociadas y, como bien dices tú, librerías de todo el país, lo cual es esencial y súper importante para esta asociación y para la representatividad del rubro, ¿ya? Como te decía, la fuerza que un poco vuelve a levantar la asociación y que ahora nos está moviendo y lo que marca las metas del corto plazo, tiene que ver con un poco las dificultades que estamos viviendo, las librerías pequeñas y medianas, que son hoy día las que están asociadas en esta asociación, valga la redundancia, que ya veníamos un poco golpeados o viviendo situaciones complejas, algunas más que otras por temas de ubicación geográfica o ubicación dentro de las ciudades, por el tema del estallido social, y ahora se suma esta pandemia que afortunadamente todavía no ha significado el cierre de demasiadas librerías. Hay un par que ya han tenido que ir cerrando sus puertas, pero nos tienen en una situación un poco contra las cuerdas porque ya el negocio es complejo y hoy día no tener la posibilidad de operar y no estar tan metidos la mayoría en el mundo digital ha sido todo un desafío. Ustedes han reconocido que en eso había una dificultad. Sabemos que las ventas online ha sido el refugio para muchos rubros, pero hay ciertas librerías más pequeñas de barrio que tienen otra lógica, donde efectivamente la presencia física es fundamental, donde hay una recomendación, detrás puede haber un café. Entonces eso es muy difícil reemplazarlo por la venta online. Bueno, justamente ahí yo creo que la clave de la esencia de lo que nosotros hacemos y el gran desafío, o la gran oportunidad también, porque finalmente la librería es mucho más que un punto de donde se realiza una transacción, ¿ya? La librería es un espacio de encuentro, es un polo cultural, es una experiencia. Y así es como nosotros dentro de la asociación vemos el rol de la librería dentro de la cadena del libro y dentro del aporte cultural que nosotros ofrecemos. En ese sentido, hoy día, claro, nos vemos, la mayoría de las librerías asociadas, estamos ahora con el tema de la transformación digital, muchas en proceso de crear las páginas web, habemos otros, nosotros las lanzamos a principios de abril, otros que la han lanzado en los últimos meses, otros que están terminando de afinar los detalles para poder empezar a operar, también colgándose un poco en las redes sociales, WhatsApp, todo tipo de herramientas para poder seguir operando dentro de lo posible. Pero efectivamente es muy difícil trasladar esa experiencia y lo que se vive en la librería al mundo digital. Muy difícil, pero no imposible. Sí. Yo creo que ahí está el gran desafío y la gran oportunidad que nosotros vamos a empezar tenemos que empezar a tomar en esta circunstancia y lo que venga después de la crisis, de la pandemia. Pero claro, efectivamente es una situación que muchas librerías
o no habían querido enfrentar porque querían mantener su esencia tipo como espacio cultural, como espacio de encuentro, pero que hoy día, Sí. claro, el que no lo hace un poco empieza a cavar su propia tumba hasta cierto punto. Absolutamente, Fabio. ¿Y ahí cómo ves tú toda esta discusión que se ha tomado las últimas semanas de qué se puede considerar efectivamente como algo esencial? Esto dado para grandes cuñas, para grandes frases. Y ahí cómo ves tú también la defensa de los libros, de la cultura, que sabemos que muchas veces no es la prioridad ante una situación tan difícil, pero es fundamental. Y por eso también te agrego a la pregunta lo que han decidido algunos gobiernos como el de Argentina o el de Francia, que es efectivamente entregar un rescate en cuanto a recursos desde el Estado para las librerías. Bueno, nosotros desde el principio, como te decía, la prioridad, la prioridad número uno hoy día de la asociación tiene que ver con generar una red de apoyo y acercarnos a las autoridades o a quien sea que nos pueda permitir evitar la caída de las librerías, ¿ya? Obviamente que las autoridades son uno de nuestros focos principales porque un poco dependemos de las autoridades tanto para cualquier tipo de ayuda en términos de fondo, en términos de programa, en términos de lo que sea, o los permisos que podamos conseguir para seguir operando. Y ahí, Exacto, sí. en el fondo, nosotros, nuestra política, o sea, nuestro planteamiento es que los libros sí los consideramos esenciales, entendiendo que el libro tal vez no va a significar la diferencia entre la vida y la muerte, pero sí va a hacer que la vida, en las circunstancias que estamos viviendo, sea mucho más llevadera. Y no solo por un tema de salud mental, sino que hay que entender que hay mucha gente que está estudiando, que se está capacitando, gente que efectivamente puede estar buscando algún apoyo, que el libro se lo pueda entregar, gente que pueda estar buscando esparcimiento. Hay muchos motivos por los cuales la gente se acerca a los libros. Y en ese sentido nosotros sí lo consideramos esencial y sí creemos que la cultura tiene que estar presente y ojalá que con el respaldo de las autoridades para la llegada al público final. En ese sentido, nosotros hemos hecho propuestas que tienen que ver con el funcionamiento de las librerías a puerta cerrada, en términos no atender a público, sino que para poder nosotros funcionar un poco como bodega y desde nuestra librería nosotros poder hacer los despachos al cliente final. Pero ha sido un proceso complejo, no se ha dado todo como nosotros esperábamos, entendiendo que hay muchas circunstancias, pero ahí estamos y en el fondo no perdemos la esperanza, no bajamos los brazos, creemos que la cultura no puede parar, no debe parar. Y queremos ser parte de la acción y las propuestas que eviten el empobrecimiento cultural del país en los próximos años, y es que hoy día la cultura tiene que parar. Sí, y ahora para ser bien preciso respecto a lo que tú dices, ¿en qué están hoy en esa regularización para efectivamente, por ejemplo, operar como una bodega? Porque si uno lo piensa, si el retail lo puede hacer, si otros rubros, ¿por qué no las librerías? Bueno, ese es uno de los argumentos que hoy día también estamos nosotros tratando de ocupar en términos pucha, si el retail vende libros, ¿por qué nosotros no? Si los gigantes venden libros, ¿por qué nosotros no? Como digo, hoy día estamos tratando de llegar a todos y en varios flancos tratando de lograr las autorizaciones. Hicimos los primeros acercamientos, obviamente, a través del Ministerio de la Cultura, también hubo algunas acciones del Ministerio de Economía, pero lamentablemente eso no ha logrado que finalmente el que da los permisos, que es el Ministerio del Interior, nos dé una respuesta definitiva. ¿Ya? Hoy día estamos en una situación media ambigua que no sabemos si podemos o no podemos. Entonces, estamos tratando. También estamos claro, me imagino que también un híbrido a con respecto... Sí, y ahí me imagino que también hay un híbrido, estoy pensando en algunas librerías más chicas, en cuanto a cómo entregar liquidez, a los créditos, ya le pasa al rubro gastronómico, o esperar que haya un fondo cultural, si es que efectivamente entran ahí, me imagino que también ahí hay como una zona un poco gris, ¿no? Sí, porque hay algunos fondos de espacios culturales a los cuales la mayoría de nosotros hemos postulado, qué sé yo, pero también son espacios culturales, no es una cosa de las librerías. Entonces competimos con circos, con teatros, con estudios de música, lo cual está bien, pero está mal. O sea, en términos... claro, es difícil. La cultura, en el fondo, hoy día tal vez no ocupa el espacio que debiese ocupar en un país que está en vías del desarrollo y que quiere un crecimiento sustentable. Y efectivamente el tema de la liquidez, el tema de los recursos, porque las librerías
implican personal, implican espacios físicos que hay que tener, implican responsabilidades con los proveedores, y todo eso hoy día, si no podemos operar, no podemos cumplir. Entonces, por mucho que uno pudiese decir, ok, cierro mis puertas y las vuelvo a abrir cuando pueda, eso tampoco es tan así, porque no se puede finalmente. Exacto. Hoy día la idea es tratar de sobrevivir para poder volver a operar cuando esto termine, porque nosotros lo vemos, hoy día la demanda por libros existe. Lamentablemente nosotros tal vez no podemos cumplir con la oferta o con el cliente, con la gente que busca, claro, porque no podemos, no tenemos los permisos, porque entonces ahí estamos todos, Fabio, tratando de inventar alguna cosa. Sí, y me imagino que esa es como la primera prioridad, pero ya que nos quedan pocos minutos, quisiera cerrar preguntándote un poco también qué han podido captar ustedes en cuanto a lo que se ha leído en este contexto de cuarentena, si los primeros títulos tenían que ver tal vez con buscar explicaciones respecto a lo que estábamos viviendo, si tal vez ahora estamos en un ámbito diferente, de mayor tal vez abstracción de esta situación que ya lleva varios meses. ¿Cómo podrías tú darnos también una cierta noción de qué se ha leído, de qué se ha pedido como libros en este contexto? Mira, es bien interesante porque yo te diría que la pandemia misma, tal vez porque tampoco hay todavía demasiada literatura al respecto, no ha sido como el gran tema. Sí, todavía sigue siendo el tema del estallido social, y ahí el último libro de Carlos Peña yo te diría que sigue fuerte. También hay mucho de entender un poco la transformación digital. Ahí había un fenómeno interesante, porque finalmente hoy día nos estamos viendo como a un avance tecnológico como acelerado, medio obligado. Mucho libro infantil, y bueno, y después ya es entretenido, porque siempre hay un mix de como tipos de libros. Y yo te diría que el mix ha cambiado en términos de los títulos, pero no las proporciones. Sigue habiendo gente que busca la novela clásica, como un poco uno lo entiende como más el esparcimiento, como el tratar de como desconectarse un poco. Está también la cosa más como de entender, de estudiar, de filosofía, en términos de la actualidad, de lo que está pasando, de lo que viene pasando en Chile. Y después, bueno, la literatura infantil, que siempre es fuerte, pero hoy día se nota porque uno lo ve que llegan así como los pedidos de varios libros infantiles juntos, y uno, claro, se da cuenta que son papás que de cierta forma están buscando cómo mantener a su hijo activo, estimulado, entretenido, en una época en que, claro, estamos encerrados finalmente. Exacto, eso ha sido una de las buenas cosas que nos ha entregado, podríamos decir, esta cuarentena, poder estar en familia y potenciarles también a los hijos la literatura, que es tan fundamental. Fabio, te queremos agradecer el tiempo, esta conversación, y obviamente vamos a quedar bien pendientes de todo lo que están haciendo como asociación en rescate, en poder estar enfrentando de forma unida la situación de las librerías y libreros de nuestro país. Muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias, Vivi, te agradezco el espacio, y nada, un llamado a la gente también de preferir ojalá sus librerías de barrio, y que entre todos juntos mantengamos la cultura andando, porque creo que es un activo esencial para todo país en desarrollo. Muchas gracias, Fabio. Bueno, lo hemos dicho en otras conversaciones que hemos tenido, a partir de la cultura, de la gastronomía, sin duda también que de la literatura, tal vez no se salvan vidas, pero sabemos que es un refugio importante en un contexto tan distinto que estamos viviendo, que nos ha puesto a prueba, y por eso también es importante rescatar esos empleos, esas tradiciones, ese patrimonio que hay en estos espacios. Que estén muy bien.